Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticia de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo: yo estaba en la ciudad de Jope, y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que atada por los cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro, y ahí vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo, diciéndome: lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos, y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel que, puesto de pie, le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién yo soy para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo: de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles las buenas noticias acerca de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y ahí estuvieron con la iglesia 1 año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. En aquel tiempo, unos profetas fueron a Jerusalén, a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el país, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey de Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo
pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor, y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, y le dijo: levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que estaba en la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron, y después de haber caminado por una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió dentro a avisar que Pedro estaba en la puerta. Le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían: no, es él, es un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta, y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Cuando salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsables a los guardias y los mandó matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de acuerdo para presentarse ante él. Lograron ganarse la buena voluntad de Blasto, un alto funcionario del rey Herodes, y por medio de él pidieron paz, porque Tiro y Sidón obtenían sus provisiones en el país del rey. Herodes los citó para un cierto día, en el que, vestido con ropa de ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso. La gente comenzó entonces a gritar: este que habla no es un hombre, sino un dios. En el mismo momento, un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios, y murió comido de gusanos. Entre tanto, el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado en todas partes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su trabajo, volvieron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, que también se llamaba Marcos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 11, Pedro está dando un informe a los apóstoles y a los hermanos que estaban en Judea, ya que habían recibido la noticia de que los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro vuelve a Jerusalén, lo critican por haber ido con los que no eran judíos y haber comido con ellos. Pero Pedro les cuenta el por qué había realizado esa acción de ir a evangelizar y adoctrinar a los no judíos. Les contó lo que ya hemos visto nosotros en el otro capítulo, de que Dios le había dicho que fuera a la ciudad de Jope, y que tuvo una visión, y que había aparecido una gran sábana atada por las cuatro puntas, que bajaba del cielo. Y cuenta Pedro que escuchó una voz y que le dijo: levántate, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, yo no puedo comer algo profano. Entonces la voz del cielo le dijo a Pedro: lo que Dios ha purificado, no le llames impuro. Y fue como se dio esto 3 veces, y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados de Cesarea fueron a buscar y llegaron a la casa donde estábamos. Dice Pedro: el Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos. Y también fueron conmigo 6 hermanos, todos entraron en la casa de cierto lugar. Aquí vemos cómo eran 6 hermanos y Pedro era el número 7, que significa plenitud. Y nos menciona aquí
que nos contó cómo en su casa había visto un ángel que puesto de pie le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que se llama Pedro, que también es conocido como el pescador, el que dirá cómo puedes salvarte tú y a toda tu familia. Esto lo estamos entendiendo, ya que en el capítulo anterior habíamos ya entendido que Pedro había ido a visitar a un personaje que se llamaba Cornelio, que era un hombre, un capitán de un batallón, y que era muy piadoso, y que con toda su familia adoraba a Dios y hacía mucha oración, y ayudaba a los judíos y oraba siempre a Dios. Entonces vemos cómo el Señor, después de que Cornelio y su familia adoraban a nuestro Padre Dios y hacían oración, por eso le manda a Simón Pedro para que les lleve el Espíritu Santo, les imponga las manos, sean bautizados. Todo esto es muy importante que lo entendamos, ya que nos estamos dando cuenta que la oración es un paso muy importante, es la fuerza que nos da con el Espíritu del Señor. Y vemos cómo Cornelio y su familia, al realizar esto, Dios los escucha, les manda a Pedro, los bautiza, reciben el Espíritu Santo, les impone las manos, y ellos se llenan del poder del Señor, de todos sus dones. Y nos menciona aquí que Pedro, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Dios le dice a Pedro que vaya a la casa para que lo bautice y los llene del Espíritu Santo, no solamente al comandante Cornelio, sino a toda su familia. Y es lo que les cuenta a sus apóstoles, a sus compañeros, porque lo critican por haber ido a predicar a los no judíos. Esto nos hace también notar que el evangelio, la doctrina, no solamente era para los judíos, sino también para los no judíos, a los que no eran de la raza judaica. Muchos de nosotros pues perdemos la noción, y debemos de recordar y entender que todos los discípulos, todos los apóstoles de Jesucristo, pues eran judíos, y Jesucristo era judío. La iglesia cristiana es fundada por Cristo y que es descendiente de judíos. Entonces eso lo tenemos que tener nosotros muy claro, porque a veces se nos olvida. Hay mucho cristiano que odia a los judíos, hay muchos creyentes, seguidores del cristianismo, que no aceptan a los judíos, siendo que los judíos es la raza de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, en los cuales nuestro Padre Dios le tiene las complacencias, ya que es su pueblo escogido. Y vemos aquí cómo también nos explica en el capítulo 10, que ya lo hemos analizado anteriormente, de que Pedro pues tiene esa visión y que se llena del Espíritu Santo. Esos 3 hombres que lo van a buscar es una representación de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que pues de alguna manera Pedro está entendiendo el mensaje de nuestro Padre Dios. Y vemos cómo cuando llega a Cesarea, donde está Cornelio y sus parientes, pues son llenos del Espíritu Santo, y por lo tanto, aunque no son judíos, también reciben la doctrina, el conocimiento, el amor, y los invitan a un servicio. Vemos cómo Cornelio menciona y le platica a Pedro lo que había él visto y lo que él había sentido con respecto a nuestro Padre Dios, y que dice Cornelio que Dios ha escuchado la oración y se ha acordado de ellos, a pesar de que no son judíos. Y vemos cómo entonces pues, Pedro, al llegar a la casa de Cornelio, lo llena de esa fuerza que nuestro Padre Dios le brinda, que es la fuerza del Espíritu Santo. Y todo esto, después de que Pedro evangeliza a Cornelio y a todos sus parientes y a toda su familia, todo esto Pedro se los cuenta a los apóstoles, ya que Pedro se había hecho acompañar de 6. No nos menciona a quiénes son, pero aquí sí nos está mencionando que estaban los demás apóstoles y los hermanos que eran de Judea, que también ya estaban convertidos. Recordemos que ya habían elegido a 7 ayudantes, entre ellos deben de acordarse ustedes de Esteban,
que también había sido elegido para poder administrar, para hacer la caridad, para llevar a cabo las obras de caridad, y que al final de cuentas Esteban es asesinado a pedradas, y que Paulo había dado consentimiento de que ese suceso se realizara, aunque aunque Saulo Pablo no había tomado parte físicamente, pero estaba de acuerdo porque era perseguidor de los cristianos. Recordemos que los apóstoles pues habían elegido a Esteban, habían elegido a un ayudante que se llamaba Felipe, a otro Prócoro, a otro Nicanor, a otro Timón, a otro Parmenas y a otro que se llamaba Nicolás, que era de Antioquía, que había sido convertido al judaísmo y ahora ya se había convertido al cristianismo. Y también sabemos que Esteban pues ya había sido asesinado. Entonces, cuando Pedro regresa, pues les da el informe a los apóstoles y a estos otros hombres, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, pues también les explica el por qué él había ido allá a evangelizar, a adoctrinar a los no judíos, porque pues le estaban reprochando que por qué había ido ahí. Entonces pues como que no estaban muy de acuerdo, y entonces después de que les platica que todo esto había sido un mandato de nuestro Padre Dios, lo aceptan de una manera y entienden que Dios le da oportunidad, no hace distinción de personas ni de razas, y que también les está brindando alcanzar la vida eterna a los que no son judíos. Y nos menciona aquí en este capítulo 11 que después de la muerte de Esteban, pues los empiezan a perseguir a todos. Entonces tuvieron que huir, muchos de ellos huyeron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, y pues ahí seguían anunciando a los judíos que andaban por ahí el evangelio, la doctrina de Cristo, pero a muchos otros no, porque pues no aceptaban, no seguían ellos con sus creencias, con sus adoraciones, con sus religiones distintas. Pero nos menciona aquí que pues algunos creyentes de Chipre y de Cirene y que habían llegado a la ciudad de Antioquía, les habían anunciado a los no judíos las buenas noticias, o sea, la doctrina de Cristo, y se habían convertido. El poder del Señor estaba con ellos, dice este capítulo, y así que muchos fueron y dejaron sus antiguas creencias, su antigua religión, los judíos, los de Antioquía, los de Fenicia, los de Chipre, porque pues tenían sus creencias vanas, sus falsos dioses, acuérdense que se hacían ídolos y los adoraban, y muchos empezaron a creer. Y nos menciona aquí que los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía pues, para darles fuerza. Y Bernabé, recordemos que es un apodo, en realidad se llama José, es levita, el que vendió su terreno, que ese dinero se lo dio a los apóstoles, y que siempre había seguido a nuestro Señor Jesucristo de una forma, no como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero había estado con él escuchando su doctrina, escuchando su evangelización. No sabemos cuánto tiempo, si los 3 años de nuestro Señor Jesucristo, o nada más un año, o menos de un año, no lo sabemos, pero sí sabemos que era uno de los oyentes del mensaje de nuestro Señor Jesucristo durante toda su prédica. Y vemos cómo entonces Bernabé, que como les digo es su apodo, ¿sí? Su nombre es José, va a Antioquía para reafirmar lo que se había predicado, lo que habían entendido esa gente por parte de los discípulos, para que tuviera más fuerza el credo, para que tuvieran más conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y pues al llegar Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que de corazón firme siguieran fieles al Señor, o sea, que no flaquearan, que no volvieran a caer en los enredos de otras creencias, de otras equivocaciones. Y nos menciona aquí la literatura, capítulo 11, de que Bernabé pues, era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, al igual que Esteban. Desafortunadamente Esteban
ya le habían asesinado. Ustedes me preguntarán el por qué Dios permitió que Esteban, siendo un hombre justo, siendo un hombre bueno, siendo un hombre con mucha fe, porque a la hora que estaba siendo apedreado, pidió perdón por sus agresores, al igual que nuestro Señor Jesucristo pidió perdón por sus agresores que lo estaban crucificando. Recordemos la frase que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, pues algo similar dijo también Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y quiero repetirles las palabras que dijo Esteban, vamos a recordarlas, están en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en el versículo 59, donde dice: mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado a las personas que me están apedreando. Y vuelvo a hacer la nota. Me preguntaron ustedes por qué el Señor permitió que Esteban muriera de esa manera y cómo no permitió que Bernabé lo apresaran, o que otros de los discípulos, como vemos aquí adelante, que Pedro es liberado para continuar con la doctrina enseñándole a los demás. Es algo muy importante. Recordemos que todos tenemos un trabajo, todos somos instrumentos del Señor, todos vamos a cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo. Y pues aquí Esteban iba a quedar como un mártir, iba a quedar como un ejemplo de testimonio que se da del valor, de la valentía que se da al evangelizar. Recordemos que Esteban les platicó a los sumos sacerdotes su equivocación, les platicó y les hizo recordar que ellos habían mandado a matar a nuestro Señor Jesucristo, y que a pesar de que venían todos de esa herencia de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, les menciona todo, desde Moisés, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, de las 12 tribus, y que cómo era posible que no entendieran, teniendo ese conocimiento y teniendo esa información vasta, los fariseos, escribas y los maestros de la ley. Y les hace una prédica continua a todos ellos. Entonces queda como ejemplo de vida, de entrega total, de que da la vida por el evangelio, da la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y pues es un ejemplo que ahorita lo estamos analizando, lo estamos viendo, y esa es una de las cosas por las cuales vemos que Esteban pues termina, cumple y queda como un ejemplo. Todos los discípulos tienen una forma de morir diferente. Aquí, bueno, pues estamos empezando a ver un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, no apóstol, que era Esteban, y cómo es asesinado por causa del evangelio. Dio la vida por el evangelio, da la vida explicando, adoctrinando a los sumos sacerdotes, a los maestros de la ley, y les explica plenamente, y aún así lo asesinan. Entonces, pues todo esto, reitero, es precisamente porque Esteban tenía que ser un ejemplo de entrega por el evangelio. Y bueno, pues entonces estamos viendo aquí también que después de esa muerte, pues todos son perseguidos, y vemos cómo van a diferentes lugares a seguir predicando: Fenicia, Chipre, Antioquía. Después Bernabé pues va a Antioquía para reafirmar ese credo de la gente que se había convertido ya al cristianismo. Después nos menciona aquí que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, porque recuerden que Pablo es en el idioma latín, en el idioma romano, y Saulo es en el idioma hebreo. Su verdadero nombre es Saulo, pero pues su sobrenombre es Pablo. Y él era de Tarso, ahí vivía. Entonces Bernabé fue a buscar a Saulo, allá en Tarso, y cuando lo encuentra, también lo lleva a Antioquía. Y ahí estuvieron con la iglesia un año. Estamos hablando de iglesia, no una iglesia de construcción, sino con toda la gente que estaba creyendo, que ya se había convertido, todos aquellos que ya les podríamos decir cristianos, porque aquí mismo nos dice en este versículo número 26, que dice que
y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron con la iglesia un año entero enseñándole a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos, porque no se les llamaba cristianos, se les llamaba seguidores del Mesías, seguidores de Cristo, ¿eh? Entonces aquí fue la primera vez que a los creyentes, a los discípulos, a los apóstoles, les dicen cristianos. Y pues a los primeros que estaban ahí, o a los primeros que se les dijo cristianos, estuvieron un año ahí entero, era Bernabé y Saulo. A ellos fueron los primeros que se eligieron, que eran cristianos. Es la primera nota que debemos de tener, y bueno, pues ya lo tienen ustedes, que en Antioquía fue en donde se les mencionó cristianos a Saulo y a Bernabé, a todos los que tenían el conocimiento del Evangelio, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de su doctrina. Nosotros en la actualidad pues ya nos decimos cristianos, para que tengan ustedes esa nota y sepan cuándo se les empezó a decir cristianos a los que somos cristianos. Pues ahí, a Bernabé y a Pablo, cuando estuvieron en Antioquía, todo un año evangelizándolos. Después nos menciona aquí que por aquel tiempo unos profetas fueron a Jerusalén, a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie, y por inspiración del Espíritu Santo, fíjense cómo había profetas llenos del Espíritu Santo, sí, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el país. Es lo que profetizó ese hombre, sí. El Espíritu Santo, por medio de esa boca de ese profeta, les anuncia que iba a haber una gran hambre en todo el país, lo cual sucedió en efecto, en tiempos del emperador Claudio. Hasta nos da la fecha, ¿no? Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno le pudiera dar, ¿no? Todos los de Antioquía fueron a ayudar a todos los que vivían en Judea, porque se había presentado ese tiempo de mucha hambre, no había cosecha, no había comida. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea, sí, a los ancianos, a los mayores de 70, 80, 90 años, ¿no? Entonces vemos cómo la caridad es muy importante. Vemos también aquí Ágabo, que es uno de los profetas que se presentan en la época cristiana. Ya después de nuestro Señor Jesucristo, sigue habiendo profetas. Y bueno, pues aquí nos está mencionando que unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, y nos menciona uno nada más, que es Ágabo, y pues eran más. Entonces muchos pensamos, y siempre hemos dicho, que el último profeta del judaísmo era Juan el Bautista, y el primer santo, ¿eh? Sí, no tomando en cuenta los niños mártires que dieron en su vida, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, cuando quiso mandar a matar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque pues, son niños santos, ¿no? Pero conociendo el nombre perfecto de Juan el Bautista, decimos que es el último profeta y el primer santo que existió. Santo le decimos a una persona que está dedicada a las cosas del Señor y cumple plenamente las cosas del Señor. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿eh? Porque no está diciendo que le elevemos a los altares, ni que tampoco los santos hagan milagros, ni que tampoco los santos sean el formato principal para poder nosotros salvarnos, ¿no? Acuérdense que el único camino, verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a nuestra Santísima Madre para que nuestro Señor Jesucristo la escuche a ella y nos podamos nosotros librar y alcanzar así la eternidad y la plenitud. Bueno, entonces pues te quede eso claro. Pero aquí nos estamos dando cuenta que hubo unos profetas después, ya en la era, en el año 30 y tantos, quizás en el año 40, en donde Bernabé y Saulo, Pablo, están allá en Antioquía, alcanzan a ver uno de los profetas, que en este caso es Ágabo, y que pues les profetiza esa hambre que va a suceder en ese lugar, en ese país, y les invita a todos los creyentes a que hagan caridad. ¿Y a quiénes hicieron caridad? A donde estaban los ancianos, que era en Judea. Entonces pues, es la acción que también nosotros debemos de llevar a cabo. En el capítulo número 12
nos menciona el tiempo del rey Herodes, que comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. O sea, ya Herodes también estaba en esa postura, al igual que Saulo perseguía. Ordenó matar al filo de espada a Santiago, al hermano de Juan. Entonces aquí nos damos cuenta que el primer apóstol que muere es Santiago, Santiago mayor. Entonces pues quitamos la nota. ¿Quién lo manda a matar? Herodes. Herodes lo manda a matar a Santiago al filo de espada. O sea, que muere al filo de espada. Así dice la Sagrada Escritura. Y dice aquí que como esto le desagradó a los judíos, que Herodes hiciera eso, entonces también mandó a arrestar a Pedro. Lo arrestan a Pedro. Y nos menciona que esto sucede en la fiesta del pan sin levadura. ¿Se acuerdan de que también a nuestro Señor Jesucristo lo arrestan después de la última cena? En la oración del huerto, en los huertos de los olivos. Pues le estaba pasando lo mismo a Pedro. ¿Se acuerdan de las palabras que dijo Pedro? Yo te seguiré, Señor. Dice, sí, pues me podrás seguir. Sí, pero ahorita no, le dijo Jesús a Pedro en ese momento. Y vemos cómo le está pasando lo mismo a Pedro y lo arrestan. Lo meten a Pedro en la cárcel y estaba vigilado por 4 grupos de soldados. 4 grupos. El número 4 significa preparación. Sí. Está ahí Pedro preso por 4 grupos, no 4 soldados, por 4 grupos. Y cada grupo era de 4 soldados. Estamos hablando de 4 por 4, 16 soldados. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque muchos de nosotros pensamos, es que pues, si nada más estaba cuidando 1, 2, 3 soldados, pues fácil puede escaparse, fácil pueden ir a rescatarlo a Pedro, ¿no? No es el caso, pero bueno, aquí vemos que quien lo rescata es nuestro Padre Dios, que envía a sus ángeles. Entonces eran 16 soldados para estar vigilando a Pedro. Pensaban presentarlo ante el pueblo después de la Pascua, al igual que quién. Sí, que lo iban a presentar igual. ¿Qué pensaban que le iban a hacer a Pedro también? Pues también crucificarlo, bueno, que al final de cuentas sabemos que lo crucificaron, pero hasta este momento no. Y vemos cómo estaban los judíos y Herodes lo iban a presentar después de la Pascua, después de la fiesta de la Pascua. Y bueno, nos menciona aquí que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero pues los de la iglesia seguían orando. O sea, estaban dando a entender que todos aquellos creyentes cristianos pues seguían orándole a Dios por él con mucho fervor. Otra vez, venimos a entender que la oración es muy importante. La oración para liberar a Pedro de la cárcel. Es la fuerza de la oración. Entonces, pues que quede claro que si hacemos oración, eso nos ayuda mucho y ayuda a los demás. Dice aquí que la misma noche anterior o al día de que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. O sea, estaba Pedro dormido con cadenas y los soldados, 2 de los 16 estaban con él ahí. Quiero que vayan viendo esto con notoriedad porque es muy importante. Estaba él con cadenas, estaba encadenado, y 2 soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. Entonces estamos viendo que están 2 soldados en el lugar en donde él está durmiendo. Hagan de cuenta, en una tipo cama, ¿no? Hay 2 soldados. Pero también había 2 soldados que estaban en la puerta. O sea, ya son 4, ¿verdad? Si son 16, faltan 12 soldados, ¿no? El número 12 es la asamblea. El número 4 significa la preparación. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz resplandeciente. El ángel tocó a Pedro en el costado, como ¿quién hirió en el costado? Un soldado hirió a nuestro Señor Jesucristo en el costado, ¿se dan cuenta? Entonces lo toca en el costado y lo despierta. Y le dijo, levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Cómo abrieron las cadenas los ángeles? No nos dice cómo. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Yo me pregunto, ¿y los 2 soldados que estaban ahí al lado también se quedaron dormidos? No,
nos menciona esto, pero posiblemente se quedaron dormidos, o Dios los paralizó. Y le dijo, vístete y ponte las sandalias. Esto quiere decir que vestirte es vestirte con la doctrina de Cristo, con el amor de Dios, con la fe de Dios. Vístete y ponte las sandalias porque tú tienes que seguir caminando. ¿Sí? Como dice un dicho ahora, ya vas a colgar los tenis, ¿no? Porque ya te vas a morir, vas a colgar los tenis, ya nadie los va a usar. Entonces las sandalias de Pedro pues las tenía que seguir usando, porque tenía que seguir caminando, ¿verdad? Y no iba a ir descalzo, se tenía que proteger. Y aquí pues la protección es de nuestro Padre Dios. Y muy claramente pues le está diciendo, ponte las sandalias, vístete de nuevo. Así lo hizo Pedro y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme, la capa que te protege del mal. Y sígueme. ¿A quién hay que seguir? ¿Sí? Aquí sigue al ángel, hay que seguir. El ángel es la representación de nuestro Padre Dios. Hay que seguir a nuestro Dios. No hay que seguir a nadie más. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión, Pedro. Entonces se quedan 2 soldados en su cama, paralizados, dormidos, ciegos, no sé. Pasan por la reja, que había otros 2 soldados, y nada más quedan 12 soldados, ¿sí? Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda. En la primera guardia pues había otros 4. Entonces ya habían librado 4, y estaban los otros 4 ahí en la primera entrada, sí, pero pasaron la primera guardia. Entonces ya son 8, acuérdense que eran 16. Luego la segunda, otros 4, eran 12, que es la asamblea, es el significado de la asamblea. Y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Ahí estaban los otros 4 soldados. ¿Sí? No, aquí no lo menciona, pero era la forma de repartirse. 2 con él, 2 en las rejas, 4 en la primera guardia, 4 en la segunda guardia y 4 en la salida. Y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Yo ya lo había liberado y el Señor nos deja a nosotros solos para que hagamos el trabajo, para que sigamos predicando, para que sigamos haciendo la caridad, para que sigamos ayudando a los demás. Lo deja solo. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacer. Esto pues nos da a entender de que el Señor está con nosotros, y si Dios quiere